Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, queremos considerar un solo versículo y es el versículo 24 para la gloria del Señor. Cuando usted lo tiene dice amén, hermanos. Todos juntos entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo vamos a leer una vez más. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Puede tomar asiento en esta hora. Mantengamos nuestra alabanza delante de la presencia del Señor y que Dios sea el que hable a nuestras vidas. ¿Cuántos queremos recibir palabra de Dios? Amén. Queremos recibir palabra del cielo, palabra de arriba. Gloria a Dios. El tema que quiero compartir en el día de hoy lo he titulado El cristiano y su abnegación. Oiga bien la palabra, el cristiano y su abnegación. Ese es el tema de hoy. Quise usar esa palabra, hermano, no quizás porque la conozcamos mucho, ni porque suene bonito. Quiero usar esa palabra por el significado que esa palabra tiene. Hermanos, el significado de la palabra abnegación significa renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses. Hermano, cuando oímos la palabra de abnegación, nosotros quizás no podemos descifrar todo lo que significa, pero a través del análisis del estudio bíblico, hermano, podemos darnos cuenta que verdaderamente es lo que Dios pide de cada persona. Eso es lo que Dios pide de cada hombre y mujer sobre la faz de la tierra. Y todo aquel que se llama cristiano evangélico, hijo de Dios, es necesario, amados hermanos, que en su vida se haya experimentado completamente la abnegación, que significa la renuncia voluntaria a sus propios deseos, afectos o intereses. Jesucristo, hermanos, en el versículo que hemos leído, nos deja reflejada completamente esa acción voluntaria cuando dice: si alguno quiere. Usted va a notar que el Señor no está obligatoriamente ordenando, sino que está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. Hermanos amados, eso que Él diga si alguno quiere, está queriendo decir, eres tú el que puedes tomar la decisión voluntariamente de rendirte, de renunciar al mundo, de renunciar a los deseos engañosos, aleluya, aún a tus propios intereses. Pero no solamente eso dice la Biblia, sino que el versículo que leímos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso de negarse a sí mismo, hermano, es hablar de una renuncia. Es hablar, hermano, de una negación a sí mismo para tomar y aceptar la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo que estamos leyendo: no solamente niéguese a sí mismo, sino que también dice: tome su cruz y sígame. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cuando habla y dice tome su cruz, es sinónimo de sufrimiento. Cuando dice toma tu cruz, está hablando de sacrificio, está hablando, hermanos, de sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor.
Y dice la Biblia, sígame, sígame. No se puede ser cristiano sin esa renuncia. No se puede ser cristiano sin llevar esa cruz del sacrificio y del sufrimiento. Y luego dice, sígueme, que está hablando de la perseverancia. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en estos tiempos conocemos mucha gente, hermanos, que ellos, entre comillas, son cristianos. Entre comillas, ellos siguen a Cristo, pero no se congregan, no asisten a ninguna iglesia, no tienen un sacrificio por Cristo, no tienen una responsabilidad con el Señor, mucho menos han renunciado al mundo. La gente quiere seguir a Cristo, pero quiere seguir en sus placeres. La gente quiere seguir a Cristo, pero quiere seguir haciendo lo que a Él le gusta. La gente quiere seguir a Cristo, hermano, pero no quiere renunciar a este mundo de pecado. El cristiano verdadero, el verdadero hijo de Dios, aleluya, es aquel que acepta abnegación en su vida, renuncia voluntariamente a este mundo y se entrega para Cristo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Hermanos amados, en este mensaje yo me refiero al cristiano y su abnegación, pero a través de la Biblia, todo aquel que ha tratado con Dios ha requerido en su vida una renuncia voluntaria. O sea que hoy nos referimos al cristiano de la actualidad, pero si usted retrocede a través de la Biblia los tiempos, usted se va a dar cuenta que durante todas las historias o los tiempos de la vida, si alguien ha querido tratar con Dios, relacionarse con Dios, ha tenido que renunciar a sí mismo, ha tenido que renunciar a su vida, ha tenido que renunciar, hermano, a su entorno. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos algunos ejemplos en la Biblia, amados hermanos. Su parentela. En el capítulo 11 del libro de Génesis, la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que saliera, pero no salió Abraham, sino que se trajo, hermano, a su padre, trajo a mucha familia consigo y no llegaron hasta la tierra donde tenían que llegar. Pero en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el versículo 1, dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Y en el versículo 4 dice la Biblia que Abraham se fue como Jehová le había dicho. Tuvo que salir de la casa, tuvo que salir de su tierra, tuvo que salir de su parentela. Hay gente que quiere seguir a Cristo, pero no quiere salir de su parentela. Alabado sea el Señor. Quiere estar aparentado, hermanos, todavía con el mundo. Quiere tener, hermanos, parentela todavía, aleluya, con aquellos amigos que él frecuentaba, con aquella gente que ahora en estos tiempos no traen buena influencia a su vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mientras Abraham no se desligó de su padre, de su tierra, de su casa, para seguir hacia donde Dios lo llamaba, él no recibía promesa, él no recibía bendición, él no recibía lo que Dios quería darle. Tuvo que salir, tuvo que renunciar. Amado hermano, mientras usted y yo estemos todavía envueltos en el mundo, enfrascados todavía en lo que a nosotros nos gusta, nunca recibiremos la bendición de Dios. El cristiano necesita salir, el cristiano necesita, hermanos, aleluya, renunciar. El cristiano necesita tomar esa cruz que Cristo dice en su palabra. Otro ejemplo grande en la escritura es en la vida de Moisés. Fíjese que Moisés nació de familia hebrea, pero cuando Moisés nació, a todos los varones los estaban asesinando. Entonces sus padres, su madre específicamente, tuvo que preparar la manera de cómo proteger a su hijo. Y dice, hermanos amados, que ella preparó el plan, lo metió en una arquía, hermanos amados. Y dice que lo dejó ir por el río y allá abajito estaba, aleluya, la hija del faraón. Allá abajito estaba aquella princesa, aquella reina, que cuando vio aquella arquía, la tomó y al abrirla, vio que había un bebé en ella. Entonces dijo, este niño debe de ser de los judíos. Y dice que amó a ese niño, lo quiso a ese niño, le salvó la vida a ese niño. Alabado sea el Señor. Y a partir de
de ahí en adelante Moisés se creció como un egipcio. Moisés vivió, hermano, aleluya, y tuvo los principios y tuvo todo, hermanos amados, los beneficios de un egipcio. Pero cuando él creció, él se dio cuenta de dónde venían sus raíces. Él se dio cuenta que no era egipcio, sino que era judío. Y por eso dice la Biblia, alabado sea el Señor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Oiga lo que hizo Moisés: rehusó, renunció a llamarse hijo de la hija del Faraón. Renunció a eso, a todos los privilegios que tenía en Egipto. Renunció a todos, hermanos, los beneficios que tenía en Egipto, y mejor, dijo él, yo prefiero ser maltratado con el pueblo. Hermanos amados, alabado sea el Señor. Estamos hablando de que todo aquel que ha querido un trato con el Señor ha necesitado renunciar. Ha necesitado renunciar. En este día Dios nos trae un mensaje a nosotros. Dios nos trae un llamado a nosotros, y el llamado es renuncia. Renuncia al mundo, renuncia a la vanidad, renuncia al pecado, renuncia a lo que no agrada a Dios, para que puedas recibir la bendición. Otro ejemplo grande en el Antiguo Testamento, otro ejemplo grande de un hombre que entendió lo que era, hermano, su abnegación. Dice la Biblia que en una ocasión, esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19 en adelante. Dice la Biblia que Elías iba pasando por ahí y se encontró con un hombre llamado Eliseo. Eliseo estaba trabajando, hermano, delante de él 12 yuntas de bueyes. Y dice que cuando pasó Elías, hermano, cargaba un manto. Y dice que Elías le tiró el manto encima a Eliseo. En ese momento Eliseo se detiene, dice la Biblia, y se va corriendo y le dice a Elías: permíteme únicamente besar a mis padres y te sigo. Y le dice: hermano, pero ve, ¿qué tengo yo que ver en eso? Le dice Elías, aleluya. Y entonces Eliseo se va corriendo. Dice la palabra, hermano, que mató unas yuntas de bueyes y con el arado, aleluya, dice que cocinó, hermanos, aleluya, lo preparó, alabado sea el Señor, le dio de comer a todo el pueblo, se despidió de su casa, y desde ese momento seguía a Elías por todas partes. Y no solamente lo seguía, sino que también le servía. Ese es tipo, hermano amado, de todo aquel verdadero creyente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, sígame. Alabado sea el Señor. Eso fue lo que entendió, amados hermanos, eso fue lo que entendió Eliseo. Dejó los arados, dejó los bueyes, alabado sea el Señor. Los que él tenía seguramente, esos fueron los que se comieron. Pero él se determinó a renunciar a todo para seguir el llamado de Dios. Es el problema de nosotros ahora en día, que queremos ser cristianos pero no queremos renunciar. Queremos ser hijos de Dios, pero no queremos, hermano, dejar aquello con lo que nosotros estamos relacionados. ¿Sabe que, hermano, nuestra vida del mundo no tiene nada que ver con lo que ahora somos en Cristo? Lo que antes fuimos en el mundo no tiene nada que ver con lo que ahora somos en Cristo. Hermano, qué lindo cuando hay personas en la congregación que aún entendieron que sus propios trabajos no eran trabajos, hermanos, convenientes para lo que ahora ellos eran en Cristo, y lo han renunciado. Hermanos, no hay nadie que haya dejado algo por Jesucristo y que se quede sin recompensa. Si usted todavía tiene algo que no lo ha soltado porque piensa que le va a ir mal, porque piensa que usted no puede vivir sin eso, hoy en este día le digo en el nombre de Jesús: renuncia a lo que usted más ama, renuncia a lo que usted tanto ama. Si eso, aleluya, estorba en su relación con Dios, si eso estorba en su vida con Dios, renuncie. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia también habla de 3 hombres que eran compañeros de Daniel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Los llevaron a Babilonia, y cuando estaban cautivos en Babilonia, hermanos amados, los querían someter a un proceso de alimentación de lo que, hermano,
en Babilonia había, yo estaba viendo a través de la Biblia, estos hombres hacer a un lado, dejar de comer aquellos platillos suculentos, sabrosos, que el rey de seguro preparaba. Pero ellos tuvieron algo en mente y dijeron: nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Aunque aquel platillo se miraba bueno, ellos dijeron: no nos vamos a contaminar con esa comida. Le dijeron a aquellos sirvientes: no nos obliguen a comer, denos legumbre mejor. No nos den esa comida que el rey come. Nosotros queremos legumbre, porque el propósito de ellos fue, hermanos amados, simplemente no contaminarse. Pero ¿qué es lo que tuvieron que hacer para no contaminarse? Rehusar. De mujeres y hombres de Dios, aleluya, para renunciar y decirle al diablo: no acepto lo que me estás ofreciendo. El diablo quiere ofrecerte, amada hermana, tantas oportunidades que aparentemente se ven buenas, pero como cristiana no conviene. Renuncia, no aceptes, no aceptes, hermano, no aceptes. Alabado sea el nombre del Señor. Y para aquellos amigos que me escuchan en este día, para ellos también hay palabra del Señor. Porque muchas veces no vienen a Cristo, les gusta el evangelio, les gusta la iglesia cristiana, pero no vienen a Cristo porque ellos están diciendo: es que cuando yo acepte, cuando yo me meta en el evangelio, cuando yo quiera estar así, entonces me van a querer impedir o me van a querer exigir a que yo deje esto, a que yo deje lo otro. Una cosa quiero decirte de parte del Señor en esta hora: ¿qué prefieres? Gozar la vida, tener todos los placeres, tener todos los deleites y al final perder tu alma. Yo no creo que sea más conveniente tenerlo todo aquí y al final perderlo todo. Vale la pena perderlo quizás aquí literalmente, perder las cosas aquí materialmente hablando, pero ganar con Cristo la vida eterna. Si tú estás indeciso, amigo, si tú estás batallando tanto, amigo, si tú estás pensando tanto y te cuesta y te duele, por eso no te decides por Cristo, yo te digo ahora: renuncia, renuncia, levántate, sé valiente, renuncia al mundo, renuncia al diablo. Dile: diablo, yo tengo un contrato contigo y ese contrato huele a muerte, ese contrato huele a infierno, pero ahora voy a romper ese contrato. Alabado sea el Señor. Rompe ese contrato que tienes con el diablo, renúnciale al diablo ahora. Alabado sea el Señor. Vístete de poder, llénate de poder, llénate de la unción de Dios ahora. Rómpele ese contrato al diablo, porque quiere matarte, quiere hacerte daño, pero Dios quiere darte vida. Dios quiere darte vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La pregunta es: si Abraham, Moisés, Eliseo, todos estos hombres de los cuales he hablado, pudieron renunciar, tuvieron esa capacidad, ese coraje para renunciar voluntariamente, la pregunta de esta mañana es: ¿por qué nosotros no podemos renunciar? ¿Por qué muchos de nosotros tenemos años en el evangelio y todavía no hemos renunciado a lo que realmente, hermanos, debemos de renunciar? Iglesia, hay una confrontación de Dios en esta hora. Renunciemos voluntariamente. ¿Qué nos está impidiendo? Aleluya. Amados hermanos, ahora el cristiano está acostumbrado a vivir una vida, hermanos, de vigilancia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para que seamos fieles, nos deben de andar cuidando todo el tiempo. Nos deben de andar vigilando todo el tiempo. Una vez nos descuidan y nos dejan de vigilar, nosotros rápidamente volvemos otra vez a nuestras mismas andadas que teníamos en el mundo.
Porque no hemos renunciado voluntariamente. Hermanos amados, mire, ¿por qué nosotros no podemos renunciar voluntariamente como estos hombres renunciaron? Sino que nos deben de estar cada día exigiendo, martillando con la palabra. Es cierto que la palabra es como martillo que rompe la piedra. Es cierto que la palabra, hermanos, aleluya, es una espada de dos filos. Pero es cierto que todo aquel que quiere agradar a Dios, es cierto que todo aquel que ama a Dios y su palabra, hermano, hará lo que Dios le dice y no va a necesitar de tantas vueltas y de tanta exigencia y de tantas cosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es más, nosotros estamos ahora en un ambiente de vida cristiana condicionada. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Renunciamos a esto, pero bajo condiciones. Renunciamos a lo otro, pero ¿cuál es la condición? Mire, hay gente que, hermanos amados, por la condición de ellos son los privilegios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Con esto no quiero decir que a usted le va a dar, hermanos, le va a tener en menos las cosas. Pero hay gente que simplemente dice, no, yo no voy a hacer esto porque yo no quiero que me quiten los privilegios. Y si yo hago esto, me van a quitar los privilegios. O sea que usted renuncia a las cosas malas para que simplemente le den privilegios. Usted renuncia a las cosas malas así como por encimita, simplemente para que no lo señalen. No, amados hermanos, usted y yo tenemos que renunciar al mundo. Sea que me den privilegio o no me den, sea que yo sea usado en el altar, sea que yo sea usado en el ministerio o no sea usado. Yo voy a renunciar al mundo porque quiero salvación. Yo voy a renunciar al mundo porque quiero vida eterna. Yo voy a renunciar al mundo porque eso es lo que Dios pide. Yo voy a renunciar al mundo porque eso es lo que Dios demanda. Alabado sea el Señor. Es más, hay gente con tanta capacidad o tanta cara todavía desvergonzada que haciendo lo que anda haciendo exige todavía privilegio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano amado, sin ningún temor camina por la vida, anda por ahí, hace lo que quiere, hermanos amados, y luego que pasó 2-3 semanas que no tiene privilegio. ¿Qué está pasando con mis privilegios? Renuncia al mundo primero, compón tu vida primero, para que entonces con derecho puedas decirle no al que dirige, no al que ministra, al Señor, a Él. Cuando tú quieras privilegio, dirígetele a Él y dile: Señor, aquí estoy. ¿Cuándo me vas a usar? ¿Cuándo vas a ponerme, aleluya, a trabajar? Y Dios te va a decir: hasta que renuncie, alabado sea el Señor, hasta que renuncies. Es terrible, amados hermanos. Imagínense nosotros renunciar bajo condiciones. No se puede. Yo no puedo ponerle condiciones a Dios. Señor, dejo esto, pero para que tú me des esto. Señor, haré esto por esto y esto. No. Es necesario, amados hermanos, que nosotros entremos en el sentido de la palabra. El tema de ahora, acuérdese, el cristiano y su abnegación. Quiere decir que el cristiano necesita renunciar voluntariamente a sus propios deseos, afectos o intereses. En otras palabras, a su propia vida. Por eso Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, será necesario la cruz. Por eso es que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie. Pero luego dijo: tome su cruz, porque será necesario la cruz. Hermano, esto de la cruz es, como dije hace un momento, es un sinónimo de sufrimiento. Cuando dice que tome la cruz, quiere decir que nos va a costar, que se nos va a hacer duro. Y la Biblia dice en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 14, si usted gusta, solamente escuche lo que dice la palabra. San Lucas capítulo 14, verso 27 dice así, mis amados. Dice: y el que no lleva la cruz, oiga, el que no lleva la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire cómo dijo Jesús: el que no lleva la cruz, ese que no carga la cruz,
no puede ser mi discípulo. O sea que, hermano, para ser un cristiano agradando a Dios, será necesario llevar la cruz. Hay un canto que me gusta que dice: cargando yo voy la cruz de Jesús. ¿Cuántos van cargando la cruz de Jesús? Hermano, si usted siente que su vida cristiana le cuesta, si usted siente que su vida cristiana, aleluya, le es dura, si usted siente que su vida cristiana, hermano, lo hace llorar, lo hace sufrir, dele gloria a Dios en esta hora, porque ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es aquel que cuesta. El verdadero evangelio es aquel por el cual sufrimos. El verdadero evangelio es aquel por el cual nos toca llorar muchas veces. Pero hoy en día nosotros queremos un evangelio suave. Amén, hermanos. Queremos un evangelio donde no hayan sufrimientos. Nos gustan las rosas, pero es necesario saber que, hermano, antes de llegar a las rosas están las espinas. Y nosotros cuando caminamos con Cristo, cuando caminamos con el Señor, hermanos, aleluya, el Señor nos ayuda para lidiar, para sobrellevar, hermano, y pasar las espinas que haya en nuestro camino. Mire qué interesante, amados hermanos. El mundo se ha acomodado y aparentemente la iglesia se ha acomodado. Y la iglesia quiere ahora que nuestra vida cristiana sea suave, sea sin sufrimiento. No queremos sufrir, hermano amado, pero el sufrimiento de hoy, hermano, no es en la carne literal. La iglesia primitiva, todo lo que sufría, lo sufría en la carne literal. Ahora nosotros el sufrimiento no es en la carne literal, sino que, hermano, el sufrimiento del cual habla el Señor es aquel sufrimiento, hermano, en lo que nos duele dejar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, rechace, renuncia a todo y tome su cruz. En esa renuncia a todo, en esa renuncia, ahí es donde cargamos la cruz, porque cuesta, amén, cuesta. Por eso es que hay gente en la iglesia, como dije, hermanos, que tiene mucho tiempo y todavía no puede soltar esto, no puede soltar lo otro, porque le duele y él no quiere tomar la cruz del sufrimiento, la cruz del sacrificio, la cruz del dolor. Alabado sea el Señor. Hermano amado, lo liberal, eso está lleno, aleluya. Mire, las iglesias, mega iglesias que hay en el mundo, hermano, están llenas. Ahí no cabe la persona, ahí, hermano, todo. Mire, las iglesias, las mega iglesias acá en Houston, por ejemplo, le cobran aún hasta el estacionamiento a la gente. Llega por allá y tiene que pagar por estacionarse, hermano, y llega a los eventos y tiene que pagar por los eventos. Pero como ahí todo es, hermano, libertad, ahí todo es sin condición, entonces esos lugares están llenos, esos lugares están abarrotados. Pero que Dios nos ayude a nosotros en este lugar, aleluya, por amor a Cristo. Vamos a seguir predicando el evangelio puro, santo, el evangelio de renuncia, el evangelio de dolor, el evangelio de cambio. Alabado sea el Señor. Y estarán aquí adentro los que verdaderamente estén dispuestos a renunciar. Amén, a renunciar al mundo. Estarán aquí adentro sirviendo a Dios los que de verdad estén dispuestos, hermano, a tomar esa cruz, la cruz del sufrimiento. Y encarguémonos nosotros de llevar la cruz completa. Cuidemos nosotros de llevar la cruz completa. Usted ha escuchado de seguro por más de una vez, ha de haber escuchado usted ya aquella anécdota que hay. La anécdota, hermanos, de las personas que fueron llamadas para llevar una cruz. Y dice que todos estos iban cargando una cruz de madera, larga, por cierto. Y entonces, a medida que caminaban, se fatigaban por lo pesado de la cruz. Y uno de ellos optó por comenzar a cortarle a la cruz. Y dice que se fue, hermano, primero le cortó un pedazo a la cruz y ya era más liviana. Y allí iba la carga ya menos pesada. Pero se cansó y dijo: no, hombre, de gusto la voy cargando, le voy a cortar otro poquito. Le cortó otro poquito. Y más adelante él sentía siempre pesado, le cortó otro pedazo a la cruz. Hasta que por último llevaba una cruz bien liviana, bien chiquita, la cruz que iba cargando. Los otros iban cargando la cruz entera. Y al parecer ellos eran ignorantes,
antes y él era inteligente porque iba con la cruz pequeña, porque de qué servía llevar la cruz grande. El asunto fue cuando llegaron al final del camino. Cuando llegaron al final del camino había un abismo grande, un abismo, hermano, bastante, aleluya, grande. Y para cruzar ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Todos aquellos que llevaban la cruz grande, dice que, hermano, la pusieron extendida sobre aquel abismo de un lugar a otro, y pusieron, hermano, y pudieron caminar sobre la cruz para pasar al otro lado. Pero aquel que había recortado a la cruz y tenía la cruz pequeña no le alcanzaba para cruzar al otro lado. Esa simplemente es una anécdota, pero una anécdota que nos debe de enseñar algo importante acerca de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo quizás es grande para usted y para mí. La cruz de Cristo quizás sea pesada para usted y para mí, pero no le cortemos a esa cruz por pesada que sea. No le cortemos a esa cruz por difícil que sea llevarla. Sigamos cargando la cruz de Cristo, porque al final, hermano, esa cruz nos servirá para entrar al cielo. No es que literalmente la vamos a ocupar, pero es ese sufrimiento, es esa santificación, es ese esfuerzo que llevamos por agradar a Dios, el que nos abre la entrada al cielo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ahora yo voy a ir avanzando. La renuncia de la cual estoy hablando en este día debe de ser una renuncia completa. Es decir, amados hermanos, renunciar a todo, completamente a todo. Hay gente en la iglesia que ha renunciado a unas, dos que tres cositas, pero hay cosas a las cuales todavía no está capaz o dispuesto a renunciar. La Biblia dice en San Marcos capítulo 10 versículo 28. San Marcos capítulo 10 versículo 28. Dice la Biblia, amados hermanos, que Pedro, en uno de los mensajes que Jesús tenía, Jesús estaba hablando acerca de lo que era dejar todo para seguirlo a él. Había un hombre, por cierto, que cuando le dijeron que dejara esto o lo otro, se entristeció y ya no quiso más saber del mensaje de Jesús. Entonces Jesús dijo, hermano, que cuán difícil era para el mundo salvarse por el hecho de tener que renunciar. Y el apóstol Pedro se levantó en San Marcos capítulo 10 verso 28 y dijo, dice que Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuánto será que podemos decir lo que Pedro dijo? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hermano, se requiere de una determinación, se requiere de un valor, se requiere, hermano, de una firmeza, se requiere completamente de tener una fidelidad o una realidad, aleluya, una vida sincera para poder decir eso. Si Pedro no hubiese dejado todo, ¿cómo hubiese tenido el valor para decirle al Señor, Señor, nosotros sí hemos dejado todo? En ese momento el Señor le dice, no seas mentiroso, Pedro, porque acuérdate que todavía de vez en cuando te vas a tirar las redes por ahí. No lo has dejado todo, ¿verdad? Pero cuando Pedro dijo eso, Jesús lo que hizo fue decirle, no hay nadie que en esta vida haya dejado todo por mí, casas, padre, familia, todo, y que no reciba recompensa grande aquí en esta tierra y mucho más allá arriba ha de recibir la vida eterna. Eso es grande. Aquí tenemos recompensa, pero allá arriba la vida eterna. Pero ¿será que nosotros nos atreveríamos a decirle al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo? Nosotros sí hemos dejado todo. El Señor le diría, no sean mentirosas y mira cómo tenés el closet lleno de pantalones, los más apretados dejaste. Los más apretados, esos son los que dejaste. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Señor, lo hemos dejado todo por servirte. Y el Señor sabe perfectamente, hermano, que todavía tiene los tacos Nike. Porque hay hermanos que jugaba hasta en afederado, ¿verdad? No es cuestión que solamente jugaba por ahí con los niños, sino que eran buenos. Yo estuve en la reserva de aquí, en la reserva de allá, y ahora está pero en la reserva, pero de los, amén, hermano, de los de la reserva de la iglesia. Y en la iglesia no debe de haber reserva, en la iglesia debe de haber puro, amén, hermano, puros fieles. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Puros fieles, aquí no debe de haber reserva.
Porque, hermano, la reserva es aquella que está por si al caso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La reserva está esperando por si al caso, pero usted y yo no estamos aquí por reserva. Usted y yo aquí estamos esperando, hermano, por ese llamado directo, ese llamado directo, ese llamado directo, ese llamado directo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Renuncia a todo, dice el hermano, pero todavía tiene una 38 por ahí guardada en la casa. Amén. No, tiene que renunciar a todo. Amén. Renuncié a todo, dice, pero todavía me he quedado con una, la más bonita todavía. De vez en cuando nos vemos. Ya sabe de cuál estoy hablando, ¿verdad? Porque hay gente en la iglesia, ahora está en la iglesia y antes él tuvo fama y dice, yo antes era mujeriego. Hasta testifica ahí, viera cómo yo era de mujeriego, pero eso ahora ya no sirve de nada. Si usted renunció a todo, debió haber renunciado a todo. Pero hay gente que todavía tiene su contacto ahí todavía, ¿verdad? Tenía 5, dice, ya corté 4. Tenía 5, corté 4, pero esta viera, siempre ella se portó muy bien conmigo. Ya no hay nada, dice, pero siempre nos saludamos de vez en cuando. Amén. No, es que renuncia a todo, es a todo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Renuncia a todo, es a todo. Y no piense que solamente en el área de los varones pasa eso, también en las mujeres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, yo ya renuncié a todo, dice, pero es que aquel ojo zarco, amén, el ojo zarco todavía. Mire, hermano, es necesario renunciar completamente, hermanos amados, y vivir para el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? El apóstol Pedro dijo, nosotros hemos renunciado a todo, Señor, hemos renunciado a todo. Así que, amadas hermanas, si hay todavía cositas por ahí guardadas a las que no hemos renunciado de verdad, hay que comenzar a renunciar ahora. Hermanos, si hay cositas todavía guardadas ahí en las que, hermanos, tenemos todavía problemas, hay que renunciar a todo completamente. Alabado sea el Señor. Imagínese que el hermano que era bueno para chiviar todavía tiene los naipes ahí guardados. Ahora aquí ya no es cuestión de naipes. Hay hermanos que era bueno en las maquinitas. Ahí pasaba en esa gasolinera donde solo huele a cigarro. Ahí pasaba viendo a ver con las maquinitas esas. Yo no sé ni cómo es eso, pero ese es un vicio que la gente agarra. Amén, hermano. No, dice, yo antes solo pasaba fumando y ahora solo voy, ya no fumo. Ya renuncié al cigarro al menos, pero no a las maquinitas. Hay que renunciar a todo. Amén, hermano. ¿Qué decir de aquellos que todavía se echan su cigarrito de vez en cuando? Que Dios los ayude. Amén. Hay que renunciar completamente a todo. Y ahora, hermano, una vez renunciando a todo, entregarnos a vivir para Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso sí tenemos que saber. Eso sí tenemos que saber. Que esto de renunciar solamente lo pueden hacer los que verdaderamente son de Cristo. Amén, hermano. Los que no son de Cristo no pueden renunciar al mundo. Gálatas capítulo 5 verso 24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne y también han crucificado sus pasiones y sus deseos. Han renunciado al mundo, pero solamente los que son de Cristo es que pueden hacer eso. Los que no son de Cristo, ellos no se atreven todavía. Amén. Imagínense, dice el hombre, ¿qué tal yo la corto y después me caigo? ¿Tiene fe de caerse todavía del evangelio? Si yo la corto y me caigo y después ya no me va a querer recibir. Amén. Es que hay que renunciar. Yo termino con esto, amados hermanos. El verdadero cristiano, todo lo que ha dejado, todo lo que ha hecho a un lado, lo termina viendo como basura por amor a Cristo. ¿Qué valora más usted? ¿Lo que antes tenía o lo que ahora tiene? Amén. Lo que ahora tenemos es especial. Los que me están escuchando por el internet, amén. Si usted tiene a Cristo en su corazón y tiene vida nueva en Cristo, valore esa vida que usted tiene. Valore lo que ahora usted tiene, porque lo mejor es lo que tenemos ahora. Lo mejor es lo que hemos recibido de Dios ahora. El apóstol Pablo, por ejemplo, Filipenses capítulo 3 verso 8 dijo, ciertamente estimo todo como pérdida. Todo eso que yo tenía lo tengo como pérdida. ¿Y sabe qué dijo? Es para mí como basura todo eso, por amor de ganar a Cristo, por amor de ganar
mi salvación. Si usted ha renunciado al mundo, hermano amado, ya no sienta dolor por eso. Ya no se lamente más por lo que antes fue o lo que antes hizo y ahora no lo hace. Más bien dele gloria a Dios. Gócese porque usted ha renunciado voluntariamente para tener una vida entregada a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso sí, acuérdese, amados hermanos, que esa renuncia debe de ser voluntaria y completa. Amén. No renuncie a las cosas simplemente porque lo van a criticar o por lo que le van a decir. Si usted ama a Dios de verdad, renuncie de corazón, con sinceridad a Dios, a su palabra y por amor a su salvación. Vamos a orar en esta hora. Padre eterno que estás en los cielos, te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres especial, Señor, tú eres grande, tú eres especial en nuestra vida. Tú nos has bendecido con la palabra. Tú nos has bendecido con tu poder en este día. Yo doy gloria a tu nombre. Doy gloria y gracias a tu nombre, Señor, por habernos traído esta palabra. Permite que tu palabra, Señor, haya cabida en cada corazón. Que tu palabra en esta hora haga la obra preciosa para lo cual tú la has enviado. Dios mío amado, te pido en este momento, te pido en esta hora, Señor, que lleves bendición y vida. Que lleves, oh Dios, de tu gracia y de tu misericordia a cada uno de los que estamos acá presentes. Los que ya perseveramos, aquellos que no perseveran todavía, llévales de tu gracia y de tu poder. Impúlsalos, mi Señor, a tener también esa capacidad, a tener también, Dios mío, ese valor de renunciar al mundo, de renunciar a esta vida de pecado para entregarse a ti, Señor.